El misterio de las gemelas MacDonald. La tarde gris se extendía sobre Inverarray, una pequeña aldea en la costa oeste de Escocia, donde el viento soplaba con una fuerza inusual para la época del año. El hospital de la localidad, de estructura antigua y con paredes que crujían por el peso de la historia, parecía guardar más secretos de los que nadie quería admitir. Entre las paredes de esa edificación, una historia extraña y perturbadora había estado esperando a ser descubierta, como un eco de la oscuridad. Pero, por mucho que los residentes de Inverarray intentaran ignorarla, el misterio de las gemelas MacDonald no podía mantenerse en silencio por más tiempo. Ernestine Hargrove, enfermera del hospital de Inverarray, no era ajena a los rumores de la pequeña comunidad. Había oído hablar de las gemelas MacDonald durante años, pero había sido siempre un tema de conversación susurrado, reservado solo para las mesas de los bares y las charlas clandestinas entre los habitantes más ancianos. Sin embargo, cuando un misterioso caso llegó al hospital una tarde lluviosa, todo cambió. Las gemelas, Moira e Isobel MacDonald, nacieron bajo circunstancias que solo podrían calificarse como extraordinarias. La madre, Elspeth MacDonald, había quedado embarazada en circunstancias inusuales. La familia MacDonald, que había vivido en las tierras de Inverarray durante generaciones, siempre había sido vista como una familia peculiar. Pero las gemelas nacieron con algo que los médicos no podían explicar, unas extrañas marcas en sus pieles, casi como si fueran cicatrices de un pasado remoto. Desde el momento de su nacimiento, las gemelas fueron vistas con desconfianza por los habitantes del pueblo. Lo que intrigaba a Ernestine, sin embargo, no era tanto las circunstancias del nacimiento de las gemelas, sino el hecho de que todas las generaciones de MacDonald habían tenido dos hijas, siempre gemelas. La historia parecía repetirse una y otra vez, generación tras generación. Era como si el destino de la familia estuviera marcado por algún tipo de ritual ancestral, un ciclo que se mantenía intacto, sin importar los esfuerzos por romperlo. Una noche, mientras revisaba algunos antiguos archivos médicos, Ernestine encontró algo inquietante. En los registros de los MacDonald, específicamente en el caso de Elspeth MacDonald, se mencionaba algo que le hizo sentir un escalofrío: las gemelas son portadoras de una herencia maldita. Un ciclo que se repite con cada generación. Ellas no son simples niñas, sino los receptores de algo mucho más oscuro. Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Ernestine. ¿Qué significaba exactamente esa herencia maldita? ¿Qué oscuro destino estaba por cumplirse con las gemelas MacDonald? La investigación oscura. Después de encontrar las inquietantes notas sobre Elspeth MacDonald, Ernestine no pudo evitar sentirse cada vez más atraída hacia el misterio de las gemelas. Las palabras que había leído la atormentaban: no son simples niñas. ¿Quiénes eran realmente las gemelas MacDonald? ¿Qué secretos guardaba su familia? La única manera de entenderlo era investigar más a fondo. La historia de la familia MacDonald estaba entrelazada con la historia del mismo hospital. En los registros de hace más de un siglo, Ernestine encontró que el abuelo de Elspeth, Angus MacDonald, había sido un hombre respetado pero extraño. Conocido por ser un hombre muy reservado y por no permitir que nadie se acercara demasiado a su familia. Angus había sido una figura importante en el pueblo, pero su vida estaba rodeada de misterio. Había rumores de que él había tenido acceso a antiguos textos y rituales que se remontaban a tiempos anteriores a la fundación de Inverarray, secretos que, si se conocían, podrían desestabilizar el equilibrio de la comunidad. Un día, Ernestine decidió hablar con el Dr. Finlay, el médico principal del hospital, quien había estado trabajando allí durante muchos años. Finlay era una persona seria, que nunca mostraba emoción, y su conocimiento sobre la historia de Inverarray y sus habitantes era profundo. Cuando Ernestine le preguntó sobre las gemelas MacDonald, él reaccionó con una rapidez que la sorprendió. Ernestine, te aconsejo que no te metas en este asunto. Algunas cosas son mejor dejarlas en el pasado. Las gemelas no son lo que parecen, y su familia, su linaje está marcado por una oscuridad que no deberías intentar desentrañar. Aunque el Dr. Finlay no ofreció más detalles, su advertencia fue clara: había algo más grande en juego, algo que ni la ciencia podía explicar. El último encuentro.
La niebla que cubría Inverarray esa mañana parecía densa y persistente, como un manto de secretos aguardando ser desvelados. La atmósfera estaba impregnada con una sensación de inquietud, como si los mismos cimientos del hospital de la aldea estuvieran esperando que el ciclo que se había tejido durante generaciones llegara a su fin. Ernestine Hargrove no podía escapar de la sensación de que algo grande estaba a punto de ocurrir, un evento que sacudiría los cimientos de todo lo que ella había conocido. Las gemelas MacDonald eran mucho más que simples niñas, ellas eran las claves de un enigma antiguo y desconcertante. Esa mañana, Ernestine se encontraba nuevamente en la sala de archivos del hospital. La luz del día apenas penetraba en el espacio, creando sombras largas que se alargaban por las paredes llenas de documentos viejos. Mientras hojeaba los registros médicos de la familia MacDonald, algo dentro de ella le decía que debía llegar al fondo de ese misterio, cueste lo que cueste. Cada archivo, cada palabra escrita, la acercaba más a la verdad, una verdad que no estaba lista para aceptar, pero que, en su interior, sabía que no podía ignorar. El primer archivo que encontró era el de Angus MacDonald, el patriarca de la familia, cuyo nombre se mencionaba en sus investigaciones como un hombre muy extraño. A pesar de haber sido una figura influyente en Inverarray, nadie hablaba de él con agrado. Había rumores que indicaban que Angus había sido un hombre enigmático, alguien obsesionado con los rituales antiguos y con el estudio de lo que algunos consideraban magia oscura. Los informes médicos que Ernestine tenía frente a ella revelaban algo aún más perturbador: Angus MacDonald no había muerto de causas naturales. Según los informes, había fallecido de una forma tan extraña que su muerte había sido rápidamente catalogada como accidente inexplicable. Sin embargo, las leyendas hablaban de que Angus había realizado un pacto para obtener un poder desconocido, uno que solo podía ser transmitido a través de la sangre. Ernestine sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral al leer estas palabras. ¿Qué pacto había hecho Angus MacDonald? ¿Cómo podía esto estar relacionado con las gemelas? Si el ciclo realmente comenzaba con él, ¿qué más estaba en juego? Sumida en estos pensamientos, Ernestine no se dio cuenta de que ya había pasado varias horas en la sala de archivos, hasta que una figura apareció en la puerta, irrumpiendo en sus reflexiones. Era el Dr. Finlay, su colega y mentor, con su rostro grave y sus ojos llenos de una preocupación que Ernestine nunca había visto antes. El médico mayor, conocido por su calma y su lógica imperturbable, parecía por fin haber cedido al peso de algo que llevaba mucho tiempo oculto. Ernestine, tenemos que hablar, dijo el Dr. Finlay con voz baja, casi susurrante. Lo que estás investigando es algo que no deberías estar tocando. Te he advertido varias veces, pero parece que no entiendes la magnitud de lo que está en juego. El tono del Dr. Finlay hizo que una ola de inquietud invadiera a Ernestine. Era obvio que había algo que no quería contarle, algo que había estado guardando durante años. La urgencia en su voz era palpable. Ernestine levantó la mirada, sus ojos fijos en él, dispuesta a no retroceder. Sabía que la verdad que buscaba era peligrosa, pero también sabía que ya no podía detenerse. Doctor, necesito saber lo que está pasando con las gemelas, insistió Ernestine. Algo oscuro las rodea, y creo que está relacionado con lo que sucedió con Angus MacDonald. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con él? ¿Qué pacto hizo con esa cosa? El Dr. Finlay miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Luego, suspiró profundamente, como si finalmente hubiera decidido que la verdad no podía ser ignorada por más tiempo. Ernestine, si sigues por este camino, ya nada será lo mismo. Las gemelas MacDonald son mucho más que simples niñas. Ellas son la culminación de un ciclo que comenzó hace generaciones. No lo sabes, pero el destino de Inverarray está entrelazado con las gemelas, y la familia MacDonald es la clave de todo. Ernestine, sorprendida, frunció el ceño. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué significa todo esto? El Dr. Finlay pasó una mano por su rostro, su expresión agotada, como si cada palabra que iba a decirle fuera una carga pesada de la que no podía deshacerse. Angus MacDonald no era solo un hombre sabio. Era un hombre obsesionado con los antiguos rituales celtas y con la idea de trascender la muerte. Buscaba algo más, algo que no se podía tocar ni comprender.
Las leyendas hablan de un pacto con una entidad oscura, una que no pertenece a nuestro mundo. De alguna manera, las gemelas McDonald son la llave de ese pacto. Ellas son el vínculo entre dos mundos, entre el nuestro y el que está más allá. Ernestine sentía que el aire se volvía más denso con cada palabra que salía de los labios del Dr. Finlay. No sabía si lo que le estaba diciendo era real o si había estado al borde de la cordura durante tanto tiempo que su mente había comenzado a inventar historias. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía ignorar lo que había escuchado. ¿Qué significa eso para ellas? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que le sucede a las gemelas?, preguntó Ernestine, buscando desesperadamente una respuesta. Finlay se detuvo un momento, respirando profundamente, antes de hablar con más lentitud, como si pesara cada palabra que iba a decir. Las gemelas no son solo portadoras del ciclo. Son las encargadas de abrir el portal, de desatar el poder que había sido sellado. La familia McDonald, con su linaje, es la guardiana de ese poder. Y ahora, las gemelas McDonald están llegando a la edad en la que su rol en este ciclo se hará realidad. Ernestine entendió entonces que no podía escapar de lo que estaba a punto de suceder. El destino de las gemelas, el destino de Inverarray, y quizás el de todo el mundo, dependía de un ciclo que había sido establecido hace siglos y que ahora estaba a punto de completarse. ¿Pero qué se supone que debo hacer?, preguntó Ernestine, su voz ahora temblando con una mezcla de miedo y determinación. ¿Puedo detenerlo? El Dr. Finlay bajó la mirada, como si su respuesta fuera demasiado dolorosa para ser dicha en voz alta. No, Ernestine. No puedes detenerlo. Las gemelas son la clave para lo que está por suceder. Ellas desatarán lo que está sellado. No importa cuánto intentes luchar contra eso, el ciclo se cumplirá. Fue en ese momento que Ernestine sintió un horrible escalofrío recorrer su cuerpo. Un sentimiento de desesperación se apoderó de ella, como si su mente estuviera siendo arrastrada hacia una verdad demasiado grande para ser comprendida. Entonces, ¿qué hago ahora?, murmuró, sintiendo que su voz se quebraba bajo el peso de lo que acababa de descubrir. Finlay la miró con tristeza, como si ya supiera la respuesta. Prepárate para lo que está por venir. Porque las gemelas ya están comenzando. En ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido, la puerta del archivo se abrió de golpe. Las gemelas McDonald estaban de pie en el umbral, sus ojos vacíos y oscuros fijos en Ernestine. No había rastro de emoción en sus rostros, solo un vacío profundo y aterrador. Ellas ya lo saben, dijo el Dr. Finlay en un susurro, mirando a las gemelas con una mezcla de miedo y reverencia. Ya es demasiado tarde. Ernestine se quedó inmóvil, observando a las gemelas mientras la oscuridad se apoderaba de la sala. Las niñas no dijeron palabra alguna, pero una sensación de presencia se extendió por la habitación, una presencia que parecía trascender lo humano, como si algo mucho más antiguo y poderoso estuviera despertando. La verdad en las sombras. La brisa gélida del otoño barría las calles de Inverarray, trayendo consigo un aire cargado de secretos. La aldea, aparentemente tranquila, se encontraba en el corazón de una oscuridad más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. En el hospital, las sombras parecían alargarse cada vez más, y Ernestine sentía que algo extraño estaba ocurriendo. Había dado un paso irreversible al sumergirse en la historia de las gemelas McDonald, y ahora su destino parecía entrelazado con el de ellas, de una manera que no podía comprender completamente. Era una tarde gris cuando Ernestine se encontró con la figura sombría en los pasillos del hospital. Había sido un encuentro fugaz, pero suficiente para que la inquietud se apoderara de ella. La figura no era humana, o al menos no lo parecía. Su presencia causaba que las luces titilaran, como si estuviera manipulando la misma energía del lugar. Era como si la oscuridad misma se hubiera materializado, una entidad de la que nadie hablaba, pero que todos sentían cerca. Después de aquel encuentro, Ernestine no pudo dejar de pensar en las advertencias del Dr. Finlay. Las gemelas McDonald eran mucho más que lo que aparentaban, y la familia McDonald estaba ligada a algo mucho más antiguo, algo tan profundo que ni la ciencia ni la lógica podían explicarlo. ¿Quiénes eran realmente las gemelas?
¿Y qué relación tenían con esa entidad oscura que parecía haber estado siguiendo a la familia durante generaciones? Esa tarde, mientras revisaba más documentos antiguos en la sala de archivos, Ernestine comenzó a sentir una creciente ansiedad. El ciclo que rodeaba a las gemelas McDonald no solo involucraba a la familia, sino a toda Inverarray. La conexión con los antiguos rituales celtas y las leyendas de pactos con entidades desconocidas no eran simples supersticiones. Había algo mucho más real detrás de todo eso, algo palpable que estaba comenzando a desbordarse. Fue en ese momento que, tras horas de investigación, encontró un manuscrito antiguo que había pertenecido a Angus MacDonald, el patriarca de la familia. El texto, escrito en una lengua extraña, parecía describir una serie de rituales destinados a abrir un portal entre dos mundos. El manuscrito mencionaba a las gemelas como el puente entre estos mundos y el único camino para cumplir con el pacto realizado por la familia siglos atrás. Ernestine se sintió como si algo la observase, como si esa entidad de la que había oído hablar estuviera justo detrás de ella, esperando a que se atreviera a desvelar más de lo que ya sabía. Pero, a pesar de la presión que sentía, no podía detenerse. Necesitaba entender. Necesitaba conocer la verdad. El manuscrito detallaba cómo el poder de las gemelas y de cada par de gemelas nacidas en la familia MacDonald debía ser liberado en un momento específico, uno en el que se alinearan ciertas fuerzas cósmicas. Para lograrlo, las gemelas debían pasar por un proceso que las transformaría en guardianas del portal entre los dos mundos, el nuestro, el mundo de los vivos, y el de aquellos que no deben ser nombrados. Un mundo donde entidades oscuras residían, esperando ser liberadas. Ernestine se sentó en el suelo, atónita. El papel que tenía entre las manos parecía quemarle, como si las palabras escritas en él fueran demasiado peligrosas para ser leídas. Sin embargo, al leer la última frase, sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, casi asfixiante. Decía lo siguiente: las gemelas son el principio y el fin. Solo a través de ellas el portal se abrirá. Solo ellas pueden sellar el destino de todos, o desatar la destrucción. Este mensaje la dejó sin aliento. ¿Qué destino? ¿Qué destrucción? Ernestine sintió una presión creciente en su pecho, como si estuviera siendo absorbida por una oscuridad de la que no podría escapar. No entendía todo lo que estaba sucediendo, pero lo que sí sabía era que las gemelas MacDonald no eran solo las hijas de Elspeth. Eran las piezas fundamentales de un ritual mucho más grande. Y en ese momento, la verdadera gravedad de la situación la alcanzó por completo. El ciclo estaba por completarse. Decidió que tenía que hablar con las gemelas. Aunque no sabía lo que sucedería, sentía que la única forma de detener lo que ya estaba ocurriendo era enfrentarse directamente a ellas, a la fuente del misterio. Era una decisión peligrosa, pero no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Esa misma noche, Ernestine se dirigió a la casa de las MacDonald. El camino hacia la vieja mansión parecía más largo de lo habitual, y las sombras de la noche se alargaban sobre ella, como si intentaran detenerla. Al llegar, se encontró con la puerta entreabierta. Una sensación de frío la envolvió de inmediato, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo extraño, algo antiguo. Entró, y al hacerlo, una presencia la recibió, una presencia que parecía conocerte desde lo más profundo de tu ser. Las gemelas estaban en la sala principal, sentadas en un rincón oscuro, sin mover un músculo. Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora parecían vacíos, como si estuvieran mirando más allá de este mundo. Moira, Isobel, dijo Ernestine con voz temblorosa, sin poder evitar la sensación de que algo muy extraño estaba ocurriendo. Las gemelas no respondieron, pero la atmósfera en la habitación se volvió aún más densa. Era como si el espacio se estuviera cerrando alrededor de ella. Entonces, una de las gemelas, Moira, levantó lentamente la cabeza y la miró con una intensidad inexplicable. Sus ojos brillaban con una luz oscura que parecía atravesar a Ernestine. La otra gemela, Isobel, permaneció en silencio, pero su mirada vacía también parecía estar observándola desde un lugar lejano, más allá de la realidad. ¿Qué están buscando en nosotras?, Ernestine preguntó, apenas reconociendo la fuerza de su propia voz.
Sabía que la respuesta que recibiría sería más oscura de lo que imaginaba, pero tenía que saberlo. Moira sonrió, pero fue una sonrisa sin emoción. Lo que buscamos no lo entiendes aún. Pero lo entenderás cuando el momento llegue. Somos las guardianas, el principio y el fin. Nuestro destino está escrito desde hace siglos. La respuesta fue como un golpe en el estómago para Ernestine. Cada palabra de Moira parecía llevar consigo un poder que no podía comprender. Las gemelas no solo eran niñas, eran seres destinados a cumplir con un ciclo que estaba mucho más allá de cualquier explicación lógica. Eran las claves de un poder ancestral que ahora estaba a punto de desbordarse, y no había marcha atrás. ¿Qué ciclo? Ernestine preguntó, a pesar de que ya tenía la respuesta. ¿Qué están intentando hacer? ¿Qué nos sucederá? Isobel finalmente habló, su voz suave, pero clara, como si cada palabra fuera una sentencia. El ciclo es inevitable. Y ahora, ya está completo. El portal se abrirá. Ya no puedes detenerlo. Ernestine sintió una ola de desesperación. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero no podía retroceder. Las gemelas no solo habían nacido para cumplir con su destino, ellas eran el fin de la espera. La entidad que había estado observando a la familia McDonald durante generaciones ya estaba despierta, lista para cruzar al mundo de los vivos. Con cada palabra que intercambiaban, Ernestine sentía como la realidad comenzaba a desmoronarse. La oscuridad de las gemelas se extendía por la habitación y la sensación de que algo peligroso estaba por suceder se hacía cada vez más palpable. ¿Cómo puedo detenerlo? Ernestine preguntó, su voz apenas un susurro. Las gemelas se levantaron, caminando lentamente hacia ella, como si el destino ya estuviera sellado. No puedes. El ciclo ha comenzado, y ahora debemos cumplir con lo que hemos sido elegidas para hacer. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, más pesado, como si las paredes mismas del mundo estuvieran a punto de colapsar. ¿Entonces todo está perdido?, preguntó Ernestine, sintiendo que la esperanza se le escapaba de las manos. Todo depende de ti, respondió Moira, su voz suave pero firme. Nosotras solo somos las portadoras. El verdadero poder está dentro de ti, en la decisión que tomes. Con estas palabras, las gemelas se desvanecieron en la oscuridad, dejando a Ernestine sola en la casa, con el peso de la verdad sobre sus hombros. Ya no podía escapar del ciclo. El portal se abriría, y con él, todo lo que había estado esperando desde hace siglos. La oscuridad desatada. La madrugada se había instalado en Inverarray como una capa de plomo, y todo el pueblo parecía dormir bajo una quietud antinatural. Las luces de las casas titilaban levemente, como si la misma oscuridad estuviera apoderándose de la energía de los hogares. En el hospital, Ernestine no podía dormir. Sabía que el tiempo se le estaba agotando. Las gemelas McDonald ya no eran solo figuras misteriosas en su investigación, sino instrumentos de un destino inevitable. Había pasado días estudiando los antiguos registros y consultando todo lo que el Dr. Finlay había mencionado, pero las piezas del rompecabezas no encajaban. El poder de las gemelas era inmenso, mucho más de lo que su lógica y su entrenamiento científico podían comprender. La verdad se estaba desvelando ante ella, y con cada paso que daba, la oscuridad parecía crecer. Esa mañana, Ernestine se encontraba de nuevo frente a la vieja mansión McDonald, como si algo la estuviera llamando. Había intentado durante días contactar a la familia, pero nunca había recibido respuesta directa de las gemelas ni de Elspeth. Era como si la casa fuera un portal hacia otro mundo, un mundo del que no podía escapar. Al acercarse, la puerta se abrió lentamente, como si alguien la estuviera esperando. Entró, y lo primero que notó fue un frío inhumano que recorría cada rincón de la casa. Las paredes de madera crujían bajo sus pasos, y el aire se sentía denso, cargado con una presencia antigua. En el salón principal, las gemelas McDonald estaban sentadas en el mismo lugar donde Ernestine las había visto antes. Sus ojos, normalmente vacíos, ahora brillaban con una intensidad sobrenatural. El aire a su alrededor parecía distorsionarse, como si la misma realidad estuviera siendo alterada por su presencia.
Ernestine, dijo Isobel con una voz suave, pero llena de una autoridad indescriptible. Sabemos lo que estás buscando. Sabemos lo que deseas entender. Ernestine se acercó con cautela, sus manos sudorosas apretando el dobladillo de su abrigo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué les ha ocurrido? Moira, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos reflejaban una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Nosotras no hemos cambiado, tú has cambiado, dijo con una calma inquietante. La verdad que buscas no es algo que puedas comprender sin pagar el precio. Pero ya es demasiado tarde. El ciclo está en marcha. Ernestine sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Cada palabra de las gemelas parecía cortar el aire con la precisión de una daga. ¿De qué ciclo hablas? ¿Qué significa que el ciclo está en marcha? El ciclo de la transfiguración, respondió Moira. El ciclo de la apertura del portal. El portal al que pertenecemos, al que siempre hemos estado conectadas. Ernestine no comprendía. Algo en su mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. ¿Las gemelas eran más que humanas? ¿Era todo esto parte de algún tipo de ritual cósmico? Si las gemelas eran el portal, ¿qué ocurriría cuando el ciclo llegara a su fin? ¿Qué pasará cuando el portal se abra? Ernestine preguntó, su voz llena de incertidumbre. Las gemelas se levantaron al mismo tiempo, sus movimientos sincronizados, como si estuvieran conectadas por una fuerza invisible. El poder que hemos sellado durante generaciones será liberado, dijo Isobel, su voz casi un susurro, pero resonando en cada rincón del salón. El fin y el principio se mezclarán. El ciclo comenzará de nuevo. Y todo lo que conoces será transformado. Ernestine sentía que su corazón latía con fuerza, como si estuviera al borde de una caída sin retorno. ¿El fin de qué? ¿De la humanidad? No, respondió Moira, con una sonrisa que no era humana. El fin de la ignorancia, el fin de la separación entre los mundos. Nosotros, nosotras, somos la clave para la unión. La revelación fue como un golpe brutal. Ernestine trató de comprender lo que estaba sucediendo, pero era como si las palabras de las gemelas fueran demasiado grandes para su mente. El portal, las entidades, el ciclo, ¿estaba ella misma involucrada en todo esto de alguna manera? ¿Y yo? Ernestine preguntó, su voz temblando. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi papel en todo esto? Las gemelas intercambiaron una mirada. Moira fue la que respondió, pero su tono era más grave, casi triste. Tu papel es el de observadora y testigo. Pero también tienes la opción de elegir. Tienes la opción de aceptar o rechazar. Puedes sellar el portal si así lo deseas. O puedes permitir que todo suceda. Ernestine no sabía qué pensar. Sellar el portal o permitir que se abriera. ¿Qué consecuencias tendría su elección? ¿Podría realmente tomar una decisión que alterara el curso del destino? La idea de que tenía el poder de cambiarlo todo era tan aterradora como fascinante. ¿Qué sucederá si el portal se abre?, preguntó Ernestine, aún con una chispa de esperanza de que pudieran detenerlo. Todo lo que está perdido será recuperado, dijo Isobel con una mirada distante. Las fronteras entre el mundo físico y el mundo de los espíritus desaparecerán. Los antiguos seres cruzarán, y las almas atrapadas entre ambos mundos serán liberadas. No habrá vuelta atrás. Ernestine respiró hondo, sintiendo una oleada de desesperación. ¿Estaba realmente preparada para afrontar algo tan grande? Lo que sea que estuviera esperando al otro lado del portal, lo que fuera que las gemelas y las entidades que las acompañaban quisieran liberar, era demasiado para cualquier ser humano. ¿Cómo podría enfrentarse a todo eso? ¿Qué debo hacer ahora? Ernestine susurró, buscando desesperadamente alguna respuesta. Moira se acercó a ella y la miró fijamente. Haz lo que sientas que debes hacer. El ciclo debe completarse, ya sea con tu intervención o sin ella. El destino se entrelaza con el de las gemelas McDonald, y ahora, tu destino está sellado.
Las gemelas, sin decir más, se giraron y desaparecieron en las sombras de la mansión, dejando a Ernestine sola con su dilema. La decisión estaba en sus manos, pero ¿podría realmente hacer frente a algo tan vasto y tan antiguo como lo que se le presentaba? No había vuelta atrás, y el ciclo continuaría, sea cual fuera la elección. El reloj en la pared parecía marcar el tiempo con una lentitud insoportable, y con cada segundo que pasaba, el peso de lo que estaba por ocurrir se hacía más tangible. El portal se abriría pronto. ¿Qué haría Ernestine? El último despertar. La atmósfera en Inveraray había cambiado. Algo en el aire era diferente, como si el pueblo entero estuviera a la espera de algo que no podían ver, pero que sabían que se aproximaba. Las calles estaban desiertas, como si sus habitantes, de alguna manera, supieran que la oscuridad ya no podía ser contenida. El portal estaba cerca de abrirse, y el destino de todo lo conocido dependía de una única persona, Ernestine. Esa mañana, al despertar en su modesta habitación del hospital, Ernestine sentía una presión en el pecho, como si el tiempo estuviera a punto de colapsar sobre ella. Las palabras de las gemelas McDonald resonaban en su mente. El ciclo debe completarse. La decisión estaba en sus manos, pero ¿podía detener algo que había estado en movimiento durante siglos? No había duda, lo que estaba a punto de suceder era mucho más grande que ella, y mucho más grande que todo lo que había comprendido hasta ese momento. El portal debía abrirse, y las entidades que aguardaban del otro lado de la barrera se despertarían. Pero lo peor de todo era la realidad que Ernestine ahora entendía. El portal no solo conectaba dos mundos, sino que las gemelas McDonald eran las claves, y lo que estaba por venir no era solo un regreso de seres antiguos, sino una transformación del propio tejido de la realidad. Las gemelas le habían dado la opción, aceptar o rechazar. Sin embargo, ni en su más salvaje imaginación Ernestine había podido prever el peso de lo que eso realmente significaba. ¿Acaso el poder de sellar el portal recaía completamente sobre ella? ¿O había algo más, algo que aún no comprendía? La dualidad de la situación la estaba consumiendo, por un lado, la oportunidad de evitar el caos, y por otro, la posibilidad de desatar una nueva era de poder sin igual. Se encontraba frente a una elección monumental. La decisión de actuar, de liberar a las entidades atrapadas, o de sellar definitivamente la puerta que conectaba a ambos mundos. Cualquiera que fuera su elección, la realidad tal como la conocía cambiaría. Con la mente abrumada, Ernestine decidió ir al encuentro de las gemelas. Tenía que enfrentarse a ellas, verlas por última vez antes de tomar cualquier decisión. Algo en su interior le decía que ya no había vuelta atrás. Mientras caminaba hacia la mansión, su corazón latía con fuerza. Las calles desiertas parecían susurrar, como si el mismo pueblo estuviera consciente del destino que estaba a punto de ocurrir. Al llegar, la puerta de la mansión se abrió sola, como si estuviera esperando por ella. El salón estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que entraba a través de las grandes ventanas de cristal. Las gemelas estaban allí, como siempre, sentadas en sus lugares, inmóviles, pero con una sensación palpable de expectativa en el aire. Ernestine se acercó lentamente. A medida que lo hacía, sentía la presencia de algo mucho más grande que las gemelas. Las entidades que estaban atrapadas al otro lado del portal ya no podían esperar más. El tiempo se había agotado. «¿Sabes lo que está por venir?», dijo Moira, levantando la vista, sus ojos resplandeciendo en la oscuridad. «El fin de los días o el principio de una nueva era. La elección está en tus manos». Isobel, sin mover un músculo, dijo suavemente: «No importa lo que decidas, el ciclo ya ha comenzado. La energía de este lugar ya no puede ser contenida». Ernestine sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La oscuridad estaba creciendo a su alrededor, como si la misma realidad estuviera distorsionándose. ¿Podía realmente controlar lo que sucedería? ¿Podía sellar el portal, o simplemente estaría retrasando lo inevitable? «Si abro el portal», comenzó Ernestine, «¿qué pasará con el mundo que conocemos?». Las gemelas se miraron entre sí antes de responder. «No será el fin, sino una transformación. El mundo de los vivos se unirá con el de los espíritus. Los antiguos regresarán para reclamar lo que les pertenece.
Habrá caos, sí, pero también habrá un renacer. La humanidad será liberada de su ignorancia y podrá acceder a un conocimiento más allá de lo imaginable. Ernestine, con la mente dividida entre el miedo y la curiosidad, sintió que su alma estaba al borde de un abismo. Sabía que liberar a esas entidades sería un riesgo enorme. Lo que las gemelas ofrecían no era simplemente un cambio de poder. Era una metamorfosis del universo tal como lo conocían. ¿Y si decido sellarlo? Ernestine murmuró, casi para sí misma. Entonces, todo quedará atrapado como lo ha estado durante siglos, respondió Isobel, sus ojos vacíos pero llenos de una extraña sabiduría. Las entidades seguirán esperando, pero nunca cruzarán al mundo físico. Habrá paz, pero será una paz artificial, una paz que se basará en la ignorancia y el olvido. Las palabras de las gemelas pesaban en el aire, llenas de una carga emocional tan grande que parecía que las paredes de la mansión podrían colapsar en cualquier momento. Ernestine sintió como si cada respiración fuera más pesada que la anterior. Su mente giraba, incapaz de encontrar una respuesta clara. Miró a las gemelas una vez más. ¿Podría vivir con las consecuencias de liberar el portal? El miedo de desatar un poder incomprensible la invadía, pero al mismo tiempo, había algo tentador en la idea de presenciar el despertar de un nuevo orden. Algo dentro de ella sentía que el mundo no debía seguir igual, que el ciclo debía completarse. ¿Estaba realmente preparada para el precio de su decisión? Con el corazón latiendo desbocado, Ernestine dio un paso adelante. Sus ojos se encontraron con los de las gemelas, y en ese momento comprendió algo. Las gemelas no eran simplemente guardianas del portal. Eran el vínculo entre dos mundos, los últimos vestigios de un pasado olvidado que estaba destinado a regresar. Ernestine cerró los ojos, respiró hondo y, por un instante, escuchó el susurro de un viento antiguo. La decisión estaba tomada. Que se abra, dijo con firmeza. Las gemelas no sonrieron, pero hubo algo en sus miradas que parecía reflejar una extraña satisfacción. No hubo palabras, solo un silencio pesado que invadió la habitación. En ese momento, una fuerza indescriptible comenzó a recorrer la mansión. El aire se tornó más frío, las paredes vibraron y, por un segundo, el tiempo mismo pareció detenerse. Un sonido profundo, como un rugido lejano, resonó en el interior de la casa, como si el portal mismo estuviera despertando. La realidad se estaba distorsionando, y Ernestine sintió como el poder de lo desconocido se desbordaba ante ella. Las gemelas la miraron una vez más. El ciclo está completo, susurraron al unísono. La puerta hacia otro mundo estaba abierta.